y aún así me alejo. Todo esto surgió, Juan, porque el fin de semana estuve en Rosario, en la cumbre climática que se hizo en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, y al terminar un panel de comunicación, quien lo coordinaba, una funcionaria de la provincia, tras las presentaciones que hicimos los periodistas contando sobre todo, la emergencia ambiental, la necesidad y la urgencia de cambiar de modo disruptivo prácticamente todo, la economía, las representaciones políticas, el modo de consumir y producir, dijo, bueno, eso está muy bien, pero también hay que dialogar con todos los sectores, tomarnos el tiempo, porque cuando uno sale afuera todo es muy diferente. Uno sale a la calle y el problema es el trabajo, y el problema son los bajos sueldos y demás. Y después me vine en el viaje de vuelta pensando que de verdad el problema está afuera, el problema es ese que está afuera y que esta persona identificaba como una cosa totalmente disociada de los problemas ambientales que se habían plantado en el Congreso. Entre ellos estuvo Manuel Pulgar Vidal, que es uno de los constructores de la Cumbre de París y que es representante alto de la WWF, esta gran organización a nivel mundial. Por lo tanto, también pensaba, cuánto hay que trabajar en comunicación, en comunicarlo todo y hacerlo con la mayor eficacia posible, ¿no? Totalmente, porque no están desvinculados, digo, este planteo que vos contás que hace esta funcionaria con lo que se plantea en el Congreso, que supongo que a lo largo del programa vamos a ir enterándonos aún más qué es lo que se fue hablando, está totalmente relacionado, digo, el trabajo justamente con los cambios de paradigma que debemos hacer en la matriz productiva, por ejemplo, también está vinculado y también son oportunidades. Entonces, lo que hay que poder reconocer hoy es dónde están las oportunidades, cuáles son los senderos a desarrollar, a profundizar y darle para adelante. Pero por sobre todas las cosas, empezando a entender términos como ética, equidad, ¿no? Equidad parece una palabra de diccionario que no se puede poner en práctica en ningún lado. Sí. ¿Cuándo vamos a encontrar una práctica? ¿Cuándo vamos a encontrar sociedades, grupos donde la equidad exista, por ejemplo, ¿no? Y no escaparle a la interpelación, Juan. Me parece que necesitamos interpelarnos para cambiar de modo urgente. Y la verdad que Marta Rivera Ferré la semana pasada nos interpelaba a nosotros que vivimos o somos uno de los grandes productores de carne del mundo. Este año se van a terminar exportando más o menos 1 millón de toneladas, es un poco menos, pero casi estamos llegando a 1 millón de toneladas de carne, y de algún modo Marta decía, la culpa no es de la vaca, la culpa es de quien le da de comer, o algo así. Ella decía, las vacas no tienen la culpa del cambio climático, la tienen las personas. Marta, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día. Qué gusto escucharte. Marta Rivera Ferré es miembro del panel intergubernamental de cambio climático y advierte que mientras en los países desarrollados se debe bajar el consumo de proteína animal, en algunos más pobres debe aumentar. ¿Cómo es esto? Bueno, porque tenemos un problema a nivel global de inseguridad alimentaria, pero la inseguridad alimentaria que tradicionalmente pues se había trabajado desde la visión de la gente que pasa hambre, ¿no? Y que tiene un problema de subnutrición, pues se ha expandido en los últimos años para englobar otra problemática que tenemos ahora a nivel global, de hecho, en términos numéricos todavía mayor que la gente que pasa hambre, que es el tema del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Y el tema de la falta de ingesta de micronutrientes, ¿no? Que son vitaminas, ciertos minerales que son fundamentales para tener también una alimentación y una calidad de vida adecuada, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con esta dicotomía, ¿no? Con una población en algunas partes del mundo, países desarrollados, pero también en zonas urbanas, en países en vías de desarrollo, fundamentalmente, que tienen pues una mala alimentación vinculada a una mala dieta, con un alto contenido pues de proteína barata y de fundamentalmente proteína animal y de alimentos procesados con alto contenido en azúcar, grasas saturadas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues gente que no tiene la capacidad de consumir pues la cantidad mínima de alimentos como para tener una vida saludable. Claro,
Sobre esto versa el informe sobre el uso de la tierra y el cambio climático del organismo donde participa Marta Rivera Ferre, con quien estamos conversando ahora. Es una de las 107 científicos procedentes de 52 países que han participado de este informe del panel de las Naciones Unidas. Esto nos lleva a repensar la alimentación. No está diciendo esto que no haya que consumir más carne. Nos está diciendo que la producción de carne a alta escala puede ser nociva. Y contanos por qué, Marta. Sí, de hecho, bueno, el informe tiene varios elementos que para mí son importantes, ¿no? Porque es un informe especial que la ONU pide al IPCC y entonces, bueno, la Conferencia de las Partes, ¿no? Que es un elemento de la ONU. Y entonces integra 3 grupos de trabajo del IPCC, que son el 1, que son las partes, los elementos biofísicos del cambio climático, el 2, que somos el grupo de impactos, adaptación y vulnerabilidad, y el 3, que es el de mitigación y emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, junta estos 3 grupos, a expertos de estos 3 grupos, para trabajar un tema concreto, que es el de los usos del suelo, la tierra, la degradación, la desertificación y la seguridad alimentaria. Y en el capítulo específico de seguridad alimentaria, la vinculación de seguridad alimentaria y cambio climático, damos otra triangulación, que es el tema relacionado con la salud, ¿no? Para acabar un poco señalando que efectivamente una dieta con una baja huella de carbono está asociada además a una dieta más saludable, con lo cual pues ganamos todos, ¿no? Pero trabajamos con esta visión de sistema alimentario, no es solamente el consumo, sino también la producción, ¿no? Y hace falta realmente realizar transformaciones grandes, tanto en la parte de producción como en la parte de consumo. ¿Qué es lo que ocurre en la ganadería? En la ganadería tenemos, por simplificar, digamos, 2 categorías, aunque el tema es muchísimo más complejo, ¿no? Pero un modelo ganadero, digamos, más intensivo, ¿no? Que es lo que se conoce como un modelo sin tierra, que no es real, sin tierra, porque tenemos a 40.000 pollos o gallinas o 3.000 cerdos en una nave, pero utiliza tierra de forma indirecta para la producción fundamentalmente de pienso. Sí, te escuchamos. Son las grandes producciones de soja, no para producir soja para la alimentación animal, ¿no? Entonces es un uso del suelo para la producción de piensos, para alimentar a un ganado fundamentalmente monogastro, pollo, cerdo y vacuno en intensivo. Luego tenemos otro tipo de ganadería, que es la ganadería extensiva, fundamentalmente vinculada a los animales rumiantes, como pueden ser el vacuno, el ovino o el caprino, o las llamas, o ese tipo de animales, que usan directamente la tierra, pero que utilizan normalmente tierras marginales, ¿no? Zonas de montaña o zonas que en muchas ocasiones no pueden ser utilizadas para los cultivos. Entonces, bueno, nos encontramos con también, igual que teníamos una dicotomía en la problemática de la seguridad alimentaria, tenemos una dicotomía en lo que es la relación de la ganadería con el uso de tierra y la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos tratando de entender por qué, de buenas a primeras, la carne, de la cual somos grandes productores, está en el centro de la escena. ¿Por qué nos está llevando a rever la producción de carne y, por lo tanto, buena parte de nuestra matriz productiva? Esta semana, como adelantábamos, estuvo en Buenos Aires Manuel Pulgar Vidal, que es una de las personas que estuvo en las negociaciones de París, claves para poder desarrollar todas las acciones que hacen falta para bajar la temperatura. Y acá dijo en Rosario, para Argentina son importantes las emisiones de metano, especialmente para Santa Fe y Rosario, claro, corazón de la zona productiva, por ser un territorio donde predomina la economía agropecuaria. Dijo, va a ocurrir pronto, habrá un impuesto a la carne. Se habla que tal como se le puso impuesto al tabaco y al alcohol, ¿no? Que tienen impuestos, y todo el mundo sabe, ¿no? En la medida de los efectos dañinos que esto tiene, eventualmente tiene que discutirse un impuesto a la carne, no porque la carne sea dañina, sino porque los efectos de la industria de la carne son conocidos como generadores de cambio climático. Cuando este tipo de noticias aparece, en Alemania efectivamente, cuando este tipo de noticias aparece
y ya se está discutiendo a nivel político, empieza a generarse una tendencia que para un país productor como Argentina es mejor estar atento. Es mejor estar atentos, dice Manuel Pudar Vidal, con, bueno, un lenguaje un poco Naciones Unidas, pero está advirtiendo sobre la necesidad de que podamos repensar todo esto, Marta, ¿no? Me parece que esta es la oportunidad también para repensar los modos de producción que tenemos, sin que esto signifique que va a cesar el trabajo entre nosotros. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué dirías a un productor de la Argentina, por ejemplo? ¿Qué le dirías para poder entusiasmarlo en esta necesidad de cambiar el modo en que lo venía haciendo? Sí, a ver, bueno, aquí comentarte quizás dos cosas, ¿no? Una, que efectivamente que esto es al centro, ¿no? Que comentabas ahora, una parte importante del debate, es algo que a nivel científico ya se viene trabajando, pues hará como 10, 15 años, ¿no? Pero no es hasta que se recogen todas las evidencias científicas que el IPCC puede realmente decir, bueno, pues ya existe una evidencia científica como para decir que esto realmente está generando un problema, ¿no? Y que hay que abordarlo. Entonces, efectivamente hay que desarrollar alternativas y políticas que aborden la problemática concreta de la carne. Lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso porque, como bien comentaba antes, el tema de la carne no es un problema que se resuelve, porque hay muchos tipos de producción de carne y cada uno tiene una problemática diferencial en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también a lo que aporta a los diferentes entornos rurales, ¿no? Una ganadería extensiva de pequeña escala o una ganadería como puede ser la extensiva que se ha realizado fundamentalmente en La Pampa y en Argentina es una ganadería tradicional que está vinculada a un modo de uso del suelo. Sin embargo, por ejemplo, zonas como en Argentina o en Brasil donde se produce soja, también para la ganadería tienen otra problemática diferente, ¿no? Y las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas son las de CO2 y las de óxido nitroso. Cada gas de efecto invernadero viene asociado con una problemática diferente. Entonces, cuando se desarrollan políticas, yo creo, bajo mi punto de vista, que taxar de forma indiscriminada a toda la carne sería un error, porque la carne también aporta, o sea, estaríamos entrando a un riesgo de solamente los ricos podrán comer carne, lo cual nos llevaría a otro modo a otro desequilibrio, digamos, a otra forma de inequidad, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que, primero, exactamente ver cuál es la situación en cada territorio. Segundo, desarrollar políticas impositivas efectivamente a aquella producción cárnica que efectivamente esté generando una mayor problemática en un territorio y un contexto determinado. Y tercero, si hay grupos de población, como pueden ser los niños o como pueden ser las mujeres gestantes, en el que un consumo de carne es importante para aportar un perfil, digamos, proteico y de micronutrientes relevante para ese estado de desarrollo, pues si son gente que no lo puede, digamos, acceder porque el precio fuera elevado, y yo estoy de acuerdo en que el precio de la carne tiene que subir, pero sobre todo el del pollo y el cerdo, por lo menos en la parte del mundo en la que yo vivo, que es muy barato en relación al vacuno, posiblemente en Argentina sea diferente, pues si hay personas, ¿no?, y que no pueden acceder a un consumo de carne de calidad, porque no es lo mismo tampoco el perfil de calidad de la carne que ha consumido pasto que el perfil de la calidad de la carne que han consumido pienso o grano, pues entonces también desarrollar medidas para que esa gente pueda acceder, ¿no? Entonces, esa problemática dual que decíamos de la inseguridad alimentaria, de la falta de consumo o el exceso. Marta, ¿qué tal? Juan Ruax te saluda. Teniendo en cuenta estas diferencias que estás nombrando, ¿no? En función de cada región y teniendo en cuenta lo que estás hablando de calidad nutricional, ¿no? La necesidad de consumir proteínas en nuestra dieta. Hay una parte del informe donde se hace alusión a que hay partes del planeta donde la gente necesita aumentar el consumo de carne porque tiene una dieta baja en proteínas. Ahora, lo que nos preguntamos también es, ¿se pueden sustituir estas proteínas animales por proteínas vegetales? ¿Esto no implicaría, por ejemplo, menor uso de agua y menor cantidad de emisiones? Sí, depende de qué tipo de proteína vegetal estemos consumiendo, porque hay algunas leguminosas que requieren un consumo importante de agua, siempre ser de una ganadería intensiva que utilice piensos, ¿no?, que haya que irrigar para luego dar el animal. Pero, por ejemplo, si estamos en una ganadería de pasto que utiliza pastos de zona de montaña, está utilizando unos recursos que nosotros no vamos a utilizar de ninguna otra manera. Por tanto, esto es el tema que os comentaba de la dificultad del debate. Entonces,
efectivamente, en aquellas zonas en las que hace falta aumentar el consumo de proteína vegetal es una solución, pero la proteína animal ofrece un perfil tanto de tipo de aminoácido, ¿no?, que es directamente asimilable por nosotros, como de micronutrientes, por ejemplo el hierro, que cuesta más, digamos, de cubrir con una proteína vegetal. Lo cual no quiere decir que no haya que incrementar. De hecho, en el informe señalamos que es preciso incrementar el consumo de proteína vegetal. En territorios como el que yo vivo, en donde la dieta mediterránea es la dieta tradicional y la población se ha ido alejando de esa dieta mediterránea, el consumo de lentejas, de garbanzos, de guisantes, todas estas leguminosas como una fuente de proteína vegetal maravillosa, ha ido disminuyendo a lo largo de las últimas décadas y hace falta incrementar ese consumo. Pero esto no quiere decir abandonar la carne. Por supuesto, es perfectamente respetable la opción vegetariana, por supuesto, y además contribuirá efectivamente de forma positiva a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Pero el informe no dice que haya que eliminar el consumo de carne, porque la carne en unos territorios, pensemos que el pastoralismo, simplemente el sistema pastoral, es un medio de vida para 200 millones de personas en el mundo que aprovechan unos territorios que de ninguna otra manera podrían ser aprovechados por el ser humano. Y a cambio nos están ofreciendo una proteína de muy buena calidad, aparte de ser el medio de vida de esas personas, ¿no? Es decir, no podemos decir que hay que eliminar el consumo de carne cuando además la ganadería extensiva, por ejemplo, nos ofrece otra serie de servicios ecosistémicos, como puede ser la reducción en la probabilidad de incendios en según qué zonas, ¿no?, donde sabemos que el cambio climático en algunos territorios puede incrementar la probabilidad de incendios. Hablando del consumo, que lo citabas antes, en la Argentina, como en otros lugares del mundo, se derrochan alimentos a razón de una cancha de fútbol. El estadio más grande en la Argentina es el de River, a razón de un estadio y medio repleto de comida por día se derrocha en la Argentina. El derroche también aporta de algún modo también al calentamiento global. Sí. El desperdicio alimentario, bueno, de varias formas, ¿no? Lo que nosotros hemos contabilizado es que lo que se conoce como food loss and waste, el desperdicio y la pérdida de alimentos, desperdicio alimentario y la pérdida de alimentos desde que se produce hasta que se consume, ¿no?, supone entre el 8 y el 10% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es una cifra bastante importante. Somos conscientes de que efectivamente el desperdicio no puede llegar nunca a ser cero, nunca ha sido cero, pero se ha incrementado de una forma muy importante en los últimos años. Entre otras cosas porque la alimentación en algunas partes del mundo es muy barata. Es decir, es lo que se conoce como consumo de masas, ¿no?, en el que los alimentos son realmente demasiado baratos y la gente no valora lo que supone una buena alimentación. Pero ¿no? ese 10% en las emisiones, que es un número muy alto y que no se habla habitualmente de él, ¿de dónde proviene? ¿Son los alimentos que van a un relleno sanitario? No terminamos de entender bien cómo es que produce el calentamiento global cuando vos tirás alimentos, o se contabiliza lo que costó producir ese alimento. ¿Cuál es la ecuación? Efectivamente, la ecuación es que fundamentalmente del 25% o el 30% de lo que se produce nunca se llega a consumir, pero ese 30% ya ha emitido gases de efecto invernadero y ya ha necesitado una serie de hectáreas de suelo, de tierra, para producirse. Si nosotros esos alimentos no se desperdiciaran, estaríamos o bien liberando un 30% de la tierra para otros usos, que podrían ser la producción de bioenergía, que podría ser reforestación, que podría ser otros múltiples usos que serían necesarios para la mitigación al cambio climático, o podríamos alimentar a más población. Entonces, básicamente, este es el tema, que el 25 o el 30% de los alimentos que se producen nunca llegan a consumirse, por diferentes razones. Estás escuchando a Marta Rivera Ferré, es la directora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic. Nos está hablando desde Madrid ahora y forma parte del panel intergubernamental de cambio climático. Marta, ¿el informe cuestiona o aborda la utilización de agroquímicos? De ser así, ¿a qué conclusiones llegaron? Bueno, el informe lo que sí que indica es que hay que reducir la utilización de agroquímicos, y si hay condiciones como para poder abandonarlo, aunque no lo dice de esta manera, bueno, pues obviamente sería idóneo, porque
Como comentaba, los fertilizantes son una emisión importante de óxido nitroso, y el óxido nitroso tiene una capacidad de calentamiento que es casi 300 veces mayor que el CO2, y la duración en la atmósfera es de cientos de años, ¿no? O sea, es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento mayor que el CO2, y entonces, es preocupante, ¿no? Lo que se plantea en el informe a nivel de prácticas agrarias tiene que ver, hay una batería de estrategias, ¿no?, que tienen que ver con lo que se conoce, por ejemplo, con estrategias de diversificación, algunas vinculadas a la agroecología, a la agricultura de conservación. Entonces, un poco todas aquellas estrategias que ya se conoce, que permiten mantener la materia orgánica en los suelos, que permiten reducir la erosión, y al mantener la materia orgánica en los suelos son ricos en nutrientes y se permite reducir el uso de fertilizantes, ¿no? Entonces, esto entra dentro también de lo que se conoce como la estrategia de una intensificación sostenible, ¿no? Es aquella que permite incrementar la producción sin realmente tener un prejuicio grave a lo que es el medio ambiente. Y sí, se desarrollan estrategias en ese sentido. Ahora, en el modo en el que estamos produciendo, ¿no?, agricultura, ¿se volvió un vicio y una necesidad esta utilización reiterativa y abundante de agroquímicos? Sí, lo que pasa es que otra de las cosas que se plantea es, por ejemplo, la rotación de cultivo o la asociación de cultivos, ¿no? Cuando nosotros estamos, explotando una tierra mediante monocultivo, ¿no?, de una forma, pensando, ¿no?, en la venta de producción de escala para una venta de la exportación, eso es un modelo, ¿no?, que está vinculado a una economía de escala y que tiene una serie de objetivos dentro de un mercado internacional. Esto es muy diferente cuando yo lo que quiero es producir alimentos para alimentar a mi población más cercana. En ese otro modelo, yo lo que puedo desarrollar son estas estrategias que comentaba, más de agricultura de conservación o más de agroecología, que me permiten ser no dependiente de estos agroquímicos y a la par poder producir alimentos para la alimentación de la población local. Pero es que son modelos que son diferentes, entonces tienen objetivos diferentes y por tanto estrategias diferentes. El futuro nos dirá realmente, según, ¿no?, las problemáticas que tenemos, tanto sociales como ambientales, pues qué modelo podrá realmente abordar mejor el problema, ¿no? Hablando de eso, Marta, tenemos un minuto final. Te pedimos, si es posible, que ahora te corras de esta parte académica, esta parte de datos que manejas tan bien y que podés transmitirnos, y que puedas hablarnos como ciudadana. Pensá en tu familia, en los que tenés cerca, vivís en el corazón de Europa. ¿Cómo estás viviendo esta crisis, esta urgencia? Pero en el plano personal, ¿cómo sentís? ¿Cuál es tu percepción del momento en que vivimos? Bueno, yo creo que realmente estamos viviendo un punto de inflexión en el que, al menos yo tengo la sensación de que una parte de, la sociedad civil en general está bastante concienciada, los grupos ecologistas, grupos de ciudadanos y de ciudadanas, ¿no?, comprometidas con... No, pero contanos de vos, porque a ver si podés contarnos cuáles son tus miedos, cómo lo transitas desde lo individual, de lo personal. No, lo que te pedía era no un análisis del entorno, sino de lo que te pasa a vos. Bueno, es que como yo conozco bastante bien todo esto, también los movimientos sociales, y pues claro, yo lo vivo yendo a comprar, ¿no? O sea, lo vivo con que me da miedo, ¿no?, el punto en el que estamos, ¿no? Y que realmente yo tengo 3 hijos pequeños y no sé qué futuro van a vivir, y por tanto intentando hacer desde lo individual lo máximo que puedo en el ámbito de la alimentación, pues consumiendo productos cercanos, de proximidad, agroecológicos, y inculcando a mis hijos pues un poco desde el ámbito de la educación, pues la sensibilidad a estos temas y transmitiendo la información. Yo lo vivo así, intentando hacer lo máximo desde que se puede, desde lo profesional a lo familiar, ¿no? Porque a veces me cuesta un poco también diferenciar esos planos, pero porque claro, también trabajo en un tema muy de alimentación, como es una cosa que se hace cada día, pues siempre al final pues acabo así es. Dando la vara a mis hijos. Marta, muchas gracias por este rato con nosotros. Un abrazo grande desde Buenos Aires. Que tengas un muy buen día. Y muchas gracias. Gracias a vosotros.
Marta Rivera Ferré. Ella es investigadora, es miembro del panel intergubernamental de cambio climático y nos hablaba esta mañana desde Madrid, tratando ya en el final de retomar esto que nos hemos propuesto, hablar de cómo nos estamos deconstruyendo cada uno de nosotros, es decir, cómo nos estamos reinventando frente a todo lo que nos circunda. En este plano, por ahí, más científico, de las investigaciones, de las evidencias científicas, pero también ante la necesidad de deconstruirnos por lo que vemos todos los días, y por ahí no lo podemos poner en los planos dramáticos en que están sucediendo.